Hola amores, soy Lady Daga y seguimos con el juicio de Johnny Depp, que cada día que pasa es un poquito más surreal. Supongo que habréis visto el papelón que está haciendo Amber desde que se ha sentado a declarar. Que bueno, ya lo comentamos otro día porque no es el tema del vídeo de hoy, pero ¿vosotros qué opináis? Porque yo no la veo nada creíble. Mientras que las declaraciones de Johnny llevan siendo las mismas todos estos años, Amber no para de añadir elementos a su historia conforme pasa el tiempo. Esto me parece bastante sospechoso, porque si yo me pongo a pensar en cuando explico las cosas que a mí me han pasado, mm, llevo explicando la misma historia pues todo este tiempo, porque es lo que me pasó. No van apareciendo elementos nuevos con el tiempo. Más bien van desapareciendo, porque la amnesia perversa existe de verdad. Y hay cosas que, si no fuera porque las tengo escritas en diarios y en libretas, es que ya ni me acordaría. Cuando las veo escritas, es como, wow, ya no me acordaba de esto. Y no sé, me parece extraño que a Amber le vayan apareciendo historias nuevas conforme va pasando el tiempo. Y además es que no tiene ningún testigo, no tiene nada que avale esas historias. El otro día, por ejemplo, estaba explicando que estaba en un vuelo, en un avión con Johnny, y que él la empezó a bofetear y luego le dio una patada en la espalda y que la estaba insultando y que nadie hizo nada y que todos estaban mirando. Mm, a ver, ¿cómo puede ser que no haya testigos de esta historia? Es que, ¿no veis que Johnny ha traído un montón de testigos, un montón de pruebas, doctores, gente que ha tratado a Amber? Todo lo que dice Johnny, vemos que lo puede demostrar. En cambio, las cosas que dice Amber, mm, bueno, ya lo comentamos otro día. Y flipo con que esta chica haya llegado a actuar en Hollywood. Se actúa fatal. No es capaz ni de llorar en su propio juicio. Nos está intentando hacer creer que es una víctima y está todo el rato haciendo pucheritos. No se le ponen ni los ojos rojos, no suelta ni una lágrima, no se le quiebra la voz, no hace esto de... O sea, cuando yo lloro no puedo controlar mi respiración. Y bueno, también que es que pasa de estar haciendo pucheritos a que de repente le hacen una pregunta y ya está, ya estás normal, ya se te ha pasado. No sé, a ver, yo no soy una experta, pero esas emociones no las veo demasiado genuinas. Espero que no sea capaz de tomarle el pelo al jurado, porque es que, como encima gane ella el juicio. No, 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 o sea, no llamemos al mal tiempo. Tiene que ganar Johnny porque todas las pruebas apuntan a que él es la víctima de esta historia. Pero bueno, vamos con el tema de este vídeo. ¿Qué pasa con el diagnóstico de Amber? Muchos de nosotros dábamos por sentado que Amber es psicópata. Yo me incluyo porque veía muchas señales. Y bueno, el diagnóstico de la doctora Shannon Curry nos ha abierto un mundo que creo que es bastante interesante que nos pongamos a investigar. A algunos de nosotros no nos termina de cuadrar este diagnóstico, y más si hemos conocido a alguna persona con TLP. Si la comparamos con Amber, seguramente muchos nos damos cuenta de que no tienen nada que ver el TLP que conocemos con Amber Heard. Entonces, ¿qué pasa con este diagnóstico? Hay que tener en cuenta que existen distintos criterios para diagnosticar el TLP y que solo hace falta cumplir 5 de ellos, no todos. Entonces, te puedes encontrar a dos personas que tengan el mismo diagnóstico, pero que no tengan síntomas en común. Entonces, van a manifestar el trastorno de maneras muy diferentes. ¿Y qué es lo que tienen en común el TLP y la psicopatía? ¿Por qué me confundí y por qué tantas personas hemos pensado que Amber es psicópata? Vale, porque no somos expertos en psicología, pero es que no todas las personas del mundo tenemos por qué ser expertas. Sin embargo, tenemos que saber sobre psicopatía porque son personas que viven entre nosotros y tenemos que aprender a identificarlas. Así que bueno, los no expertos hacemos lo que podemos. Creo que ha llegado el momento de hacernos la pregunta: ¿qué es exactamente un psicópata? Es un tema que genera muchísima confusión. Hay personas que dicen que es una enfermedad, otras dicen que es un trastorno, otras dicen que no es nada, otras directamente dicen que no existe y que estamos todos locos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es la psicopatía? ¿Existe de verdad o es una leyenda urbana? Pues vamos a verlo.
Para entender a qué nos referimos al hablar actualmente de psicopatía, es necesario entender de dónde viene el término y cómo ha ido evolucionando a medida que se ha ido investigando más sobre el tema. La evolución histórica de los estudios científicos sobre trastornos de la personalidad ha estado vinculada al estudio de la personalidad normal, porque claro, hay que poder comparar para encontrar lo que no es normal. Además, el desarrollo del concepto trastornos de la personalidad está inevitablemente vinculado al de la personalidad psicopática. Los psicópatas llevan siendo objeto de estudio desde que existe la psicología, enfrentando a los distintos expertos que los han investigado y han llegado a teorías muy diversas, lo que ha hecho que el término vaya evolucionando y cambiando a lo largo de la historia. Si nos remontamos al origen etimológico de la palabra psicópata, que viene de juntar las palabras griegas psique y patos, literalmente significa enfermedad del alma. Ya en el siglo XVII se hablaba de individuos que no obraban ni sentían como los demás. En el siglo XIX, el psiquiatra francés Philippe Pinel describió la psicopatía como locura sin delirio, es decir, sin confusión de mente, o sea, personas que podían razonar perfectamente. En esta línea, en 1835, Pritchard habló de la locura moral y reconoció que en la psicopatía no hay perturbación mental, situando la patología exclusivamente en el ámbito de los sentimientos, temperamento o hábitos, lo que les lleva a una gestión incorrecta de los impulsos y las metas en la vida, y unos principios morales que están extrañamente pervertidos o depravados, por lo que encontramos a individuos que sienten desprecio e indiferencia ante las normas y los modos de vida de la sociedad. Y aunque pueden hablar y razonar sobre cualquier cosa, están seriamente incapacitados para conducirse con decencia en los distintos asuntos de la vida. En 1867, Maudsley, no sé si lo he pronunciado bien, sorry, defiende la existencia de enfermos mentales con alteraciones en el pensamiento, el sentimiento y la conducta, pero sin llegar a producir alteraciones delirantes. Fue otro psiquiatra quien entre 1896 y 1915 se refirió a ellos empleando el término personalidad psicopática. Este fue Emil Kraepelin y, según sus investigaciones, encontró 4 tipos de personas cuyas características se parecen bastante a lo que hoy conocemos como personalidades antisociales. Y estos tipos son timadores y mentirosos patológicos, criminales por impulso, o sea, cleptómanos, pirómanos y gente así, criminales profesionales y vagabundos mórbidos. Ya en el siglo XX, Kurt Schneider, que era discípulo de Kraepelin, en su obra Las personalidades psicopáticas, señaló que los psicópatas no solamente se encuentran en prisión o en centros psiquiátricos, sino en toda la sociedad, ya que muchas veces eran personas que tenían éxito en los negocios y en la vida social, ostentando incluso puestos de poder en la política. Este autor se negó a entender la personalidad psicopática como un trastorno. En los años 30, Kahn y Henderson sentaron las bases de lo que actualmente se conoce como personalidad psicopática y trastorno de la personalidad. Henderson defendía la psicopatía como un trastorno de la conducta que constituye verdaderas enfermedades, alejándose así de las aportaciones de Schneider. Por su lado, Kahn propone que la psicopatía estaría a medio camino entre la salud mental y la psicosis, o sea, algo parecido a un espectro. En 1941, Herbie Cleckley, que tampoco sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, yo lo voy a decir así, en su obra The Mask of Sanity, o sea, La máscara de la cordura, describe a los psicópatas no criminales como individuos con una conciencia intelectual intacta, pero que carecen de moral, personas que aparentan estar cuerdas, pero que no lo están, que son capaces de imitar la moral y los sentimientos, pero que les faltan las emociones asociadas a ello. Cleckley fue quien sentó las bases de las investigaciones que más tarde retomaría nuestro queridísimo Robert Hare. Mirad qué majete. Que en los años 90 elaboró la PCLR, que es la escala de valoración de la psicopatía, y sirve para evaluar tanto a psicópatas criminales como a psicópatas integrados en la sociedad. Vemos que los términos psicopatía y trastorno de la personalidad han ido evolucionando con el tiempo, y que el tema de si la psicopatía es o no un trastorno ha generado y sigue generando mucho debate. Vamos a hacer un repaso hasta ahora. En el año 1800 se hablaba de locura sin delirio. En 1835 de locura moral. Después pasaron a llamarlo inferioridad psicopática. Ya en los inicios del siglo XX se hablaba de imbecilidad moral. En 1915 de personalidad psicopática. En los años 30 de carácter neurótico. Ya en los años 40, cuando llegó Robert Hare, se habló de psicopatía y a partir de los años 50 entra el término sociopatía,
sobre todo en Estados Unidos. A partir de los años 50 entra en juego la Asociación Psiquiátrica Americana, la APA, que publicaron el DSM-1, en el que encontramos el disturbio de la personalidad sociopática. En 1968, con el DSM-2, pasó a llamarse personalidad antisocial. En los años 80, con la publicación del DSM-3, se dan varios cambios. Se pasa de una perspectiva psicoanalítica a una conductual y se triplica el número de páginas, mejorando las descripciones de cada trastorno. Los trastornos de la personalidad son clasificados en 3 grupos o clústeres: el clúster A, el B y el C. El clúster A son los llamados raros, extraños o excéntricos y corresponde al paranoide, esquizoide o esquizotípico. El clúster B son los considerados teatrales, emotivos o erráticos y son el histriónico, narcisista, límite y antisocial. Y el clúster C son los ansiosos o temerosos y son los trastornos por evitación, por dependencia, compulsivo y pasivo-agresivo. Con el DSM-4 se le otorga más importancia al comportamiento antisocial que al delictivo, debido a que el DSM se utiliza en entornos clínicos y el comportamiento delictivo solamente lo tienen algunos individuos, que son los que terminan en prisión, pero no todos. También se planteó incluir el encanto del psicópata y la arrogancia dentro del trastorno antisocial de la personalidad, pero se descartó la idea porque estas características ya están incluidos en los criterios diagnósticos del narcisismo. Desde la publicación del primer DSM ha habido mucha controversia. La psicopatía no está considerada un trastorno como tal. En el DSM encontramos el trastorno antisocial de la personalidad, que se centra fundamentalmente en las conductas antisociales. En las especificaciones del trastorno antisocial existe la posibilidad de añadir si existen o no manifestaciones psicopáticas, porque no todos los antisociales son psicópatas. Así que reducir la psicopatía a este diagnóstico es quedarse un poco corto. Los rasgos psicopáticos muestran una alta comorbilidad con los trastornos de personalidad del clúster B, que es al grupo al que pertenecen los 2 trastornos que le diagnosticaron a Amber. Herbie Cleckley consideraba que la psicopatía es un trastorno grave debido a su apariencia de normalidad. Para este autor, el comportamiento antisocial de los psicópatas es solamente una de las posibles manifestaciones que puede tener. El Dr. Cleckley puso el foco de atención en los aspectos personales y emocionales del psicópata, más que en sus rasgos conductuales. Las investigaciones de este doctor se han convertido en un referente para los estudiosos de la psicopatía y describió a quienes la padecen como individuos de trato social aparentemente agradable, pero altamente asocial, superficial e impulsivo. Aunque algunos de los criterios o rasgos psicopáticos propuestos por Cleckley son indicadores de desviación social, él consideraba que la conducta antisocial y destructiva por sí misma no es suficiente para establecer un diagnóstico de psicopatía. De hecho, contempló la posibilidad de que las personalidades psicopáticas no se encuentren únicamente en prisión, sino también en algunas de las posiciones sociales más respetadas, como médicos, abogados, científicos, jueces. Cleckley se refirió a estos casos como psicópatas subclínicos o socializados, pero dejó muy claro que son distintas manifestaciones de la misma patología. Ya en los años 80, el Dr. Robert Hare, partiendo de las características señaladas por Cleckley, elaboró la famosa PCLR, que lleva utilizándose desde los años 90 para detectar la psicopatía. El concepto de psicopatía aportado por Hare se distingue de otros trastornos por un patrón característico de síntomas en 3 planos o niveles: el afectivo, el interpersonal y el conductual. En el plano afectivo se caracterizan por tener emociones lábiles y superficiales, por su falta de empatía, de ansiedad y sentimientos genuinos de culpa o remordimiento, así como su incapacidad para generar vínculos duraderos. En el plano interpersonal son arrogantes, egocéntricos, manipuladores, dominantes y enérgicos. Y en el plano conductual son irresponsables, impulsivos y buscadores de sensaciones. Suelen transgredir con facilidad las normas sociales y se caracterizan por un estilo de vida socialmente inestable que incluye comportamientos parasitarios y faltos de planificación. La expresión más obvia de estas tendencias es la conducta criminal, aunque no es la única. Teniendo en cuenta todo este perfil, el Dr. Hare elaboró la actual PCLR, en la que se encuentran los 20 rasgos esenciales del psicópata criminal o puro. Según esto, la psicopatía puede entenderse como un continuo o un espectro en el que los sujetos van desde nada psicopáticos, 0 puntos, hasta psicópatas puros, 40 puntos, indicando el número de rasgos y conductas psicopáticas mostradas por un determinado sujeto,
Por lo tanto, las variaciones de psicópatas que pueden surgir son muy diversas. Una puntuación igual o superior a 30 es la nota de corte a partir de la cual se puede determinar que un individuo es psicópata. Asimismo, las puntuaciones inferiores a 30, pero que se le acerquen, podrían estar indicando otro tipo de trastornos graves, como por ejemplo esquizofrenia paranoide. Al constar de 20 preguntas, existen distintas combinaciones que pueden llevar a que se obtenga una puntuación elevada, debiendo tener al menos 2 puntos en 10 ítems y 1 en los demás. Por lo tanto, no todas las personas que puntúan alto en esta escala son iguales. Según las investigaciones de Robert Hare, Gervais y Lin, podemos identificar 3 subtipos de psicópata y un cuarto grupo de pseudopsicópatas o sociópatas. Estos subtipos son el clásico o prototipo, que puntúa alto en las 4 facetas, el manipulador, que puntúa alto en la faceta 1, interpersonal, y en la faceta 2, afectiva, y bajo en las otras 2, y el macho, que puntúa bajo en la faceta 1 y alto en las demás. De cara a encontrar un tratamiento efectivo, dado que la psicoterapia apela principalmente a las emociones, esta podría resultar más efectiva para el grupo de los sociópatas que para los otros 3, debido a sus características emocionales. En este sentido, la PCLR es de gran importancia para determinar a qué subgrupo de la psicopatía pertenece un sujeto, y de esta manera poder valorar con capacidad predictiva el riesgo de peligrosidad, violencia y reincidencia. Cosa que sería muy útil para valorar si un preso merece la libertad o, por el contrario, merece pasarse el resto de sus días en prisión. Pero bueno, eso es un tema que ya tocaremos en otro vídeo. La PCLR fue elaborada para contextos penitenciarios y existen otros test derivados de este, igual de fiables, que sirven para detectar la psicopatía en contextos civiles y forenses. En el caso de encontrar la desviación psicopática en un MMPI-2, que es la prueba que le hicieron a Amber Heard, habría que contrastarlo con un PCL para determinar si esa persona es psicópata o solo tiene tendencias psicopáticas. Hemos visto que no todos los psicópatas son iguales, que no todos son criminales violentos y que algunos triunfan en la vida y parecen personas completamente normales. Estos son los psicópatas integrados, y como están camuflados entre nosotros y no van a terapia, realmente no podemos saber qué porcentaje de la población son. Se calcula que más o menos son un 15% de la población penitenciaria, pero claro, los encubiertos no hay manera de contabilizarlos. En su libro Sin conciencia, que mirad qué portada tan chula tiene, son como un montón de personitas tapadas con una máscara. No sé, me encanta, me encanta. O sea, si la ves de lejos parece como un señor, pero si la ves de cerca tiene detalles que me encantan. Pues en este libro el Dr. Robert Hare puso en conocimiento de la sociedad en general la existencia de este tipo de personas, a los que él califica de predelincuentes. Os voy a leer un trozo del libro. Muchos psicópatas nunca ingresan en la cárcel ni en ningún otro centro. Parece que funcionan razonablemente bien. Son abogados, médicos, psiquiatras, mercenarios, oficiales de policía, líderes religiosos, militares, hombres de negocios, escritores, artistas y demás, sin contravenir la ley o al menos sin que les cojan. En realidad son tan egocéntricos, insensibles y manipuladores como el resto de psicópatas. Sin embargo, su inteligencia, su familia, sus habilidades sociales y sus circunstancias les permiten construir una fachada de normalidad y obtener lo que desean con relativa impunidad. Algunos estudiosos los llaman psicópatas con éxito. Otros opinan que individuos de esta clase benefician a la sociedad. Según este argumento, debido a que son capaces de ignorar las normas sociales, los psicópatas inteligentes pueden trascender los límites del pensamiento convencional, aportando una chispa de creatividad a las artes, al teatro, el diseño y demás. Bajo mi punto de vista, por mucho que aporten, lo importante son los corazones rotos que dejan, las carreras que destrozan, la gente utilizada que dejan en el camino, y todo en nombre de su necesidad de expresar su verdadero yo. La psicopatía ha sido una fuente constante de controversia y confusión a lo largo de la historia. Sin embargo, a medida que se van haciendo más estudios, ha pasado de ser algo etéreo y difuso a algo que se puede medir y clasificar. Actualmente, gracias a los estudios de Robert Hare, la división de la psicopatía en 2 vertientes, una emocional afectiva anómala y otra conductual antisocial, sabemos que la psicopatía y el trastorno antisocial de la personalidad no son lo mismo, que psicopatía no es sinónimo de criminalidad y que no todos los psicópatas son delincuentes.
Vamos a repasar ahora los 20 rasgos del psicópata puro según Robert Hare, y os cuento cuáles de estos rasgos fueron los que yo vi en Amber. El primero, locuacidad y encanto superficial. Sabemos que Amber de esto tiene bastante y solo hace falta escuchar las declaraciones de Johnny y de los otros testigos. Segundo, sentido desmesurado de autovalía. Yo de esto también le veo a Amber. Mentiroso patológico. Desde luego, sí. Estafador, engañador y manipulador. Esto ya lo comentaremos en otro vídeo, pero Amber ha asegurado que donó el dinero de su divorcio a varias asociaciones benéficas. Y se ha demostrado que es mentira, que no ha donado apenas nada, que el dinero que donó lo donó Elon Musk. Pero bueno, de esto ya hablamos en otro vídeo. Seguimos con la faceta 2, la afectiva. Ausencia de remordimientos o sentimientos de culpa. A ver, aquí pues hay gente que dice que Amber sí que tiene remordimientos, pero la verdad es que yo no la he visto muy arrepentida de nada. Así que bueno, este rasgo también se lo veo a Amber. Afecto superficial y poco profundo. Vale, esto en teoría no, porque según los testigos Amber es muy intensa, así que bueno, este rasgo no. El siguiente, insensibilidad afectiva y ausencia de empatía. A ver, la psicóloga del otro día no dijo nada de que Amber no tenga empatía, pero después de escuchar las cosas que ha explicado Johnny, pues la verdad, ¿qué queréis que os diga? Por muy enfadada que esté y por mucho que se le vaya la olla porque tenga TLP, en el momento en que le tiró una botella a su marido y le arrancó un trozo de dedo, se le podría haber activado la empatía, ¿no? Y en lugar de eso le siguió gritando y insultando. O sea que, bueno, mucha empatía yo no veo que tenga. Este rasgo también se lo voy a marcar. Y el siguiente de la faceta 2, incapacidad para aceptar la responsabilidad de sus propios actos. Desde luego, ya analizaremos en otro vídeo las declaraciones de Amber, pero es que se pinta como la víctima y como si Johnny tuviera la culpa de todo. Y a ver, lo normal sería reconocer que sí, que tiene un trastorno, que sí, que a veces la lía y que vale, que ha vivido una situación tóxica en la que ninguno de los dos ha sabido gestionar lo que estaba sintiendo. Pero no, 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 no. Ella responsabilizarse de algo que ha hecho, no, la culpa es toda de los demás. Por lo tanto, este rasgo también se lo marco. Vamos con el factor 2, la desviación social. En el estilo de vida impulsivo y responsable tenemos necesidad de estimulación y tendencia al aburrimiento. A ver, no sé si Amber tiene tendencia al aburrimiento porque no la conozco, pero sabemos que tiene necesidad de estimulación porque toma más sustancias de las que toma Johnny, así que sí. Estilo de vida parasitario. Esto, desde luego, es la mayor parásita que ha conocido Hollywood. Siguiente, ausencia de metas realistas a largo plazo. Bueno, no, porque está luchando por su carrera y tal, esto no. El siguiente es impulsividad. De esto sí que tiene Amber. Y irresponsabilidad. Bueno, esta la podemos dejar con un interrogante porque no la conocemos. En la faceta 4, la antisocial, tenemos pobre autocontrol de sus conductas. Esto, desde luego, Amber tiene un control paupérrimo de sus conductas. La siguiente, problemas de conducta en la infancia. Pues no lo sabemos. Delincuencia juvenil, no. Revocación de la libertad condicional, tampoco. Versatilidad criminal, por lo que sabemos, no. Así que bueno, de la faceta antisocial, pues Amber no tendría demasiado. Y los otros ítems son conductas promiscua, que de esto sí que tiene, y frecuentes relaciones maritales de corta duración. Esto también, pues bueno, teniendo en cuenta que no soy psicóloga, que no puedo hacer diagnósticos y que tampoco puedo ir contratando a psicólogos forenses que analicen a cada persona con la que me cruzo por la vida, si yo identifico estos rasgos que he visto en Amber en alguna persona de mi vida, pienso salir corriendo y no me voy a parar a investigar si es psicópata puro o si por el contrario tiene algún trastorno que pueda explicar por qué se comporta de esta manera. A ver, aunque Amber Heard no sea psicópata, se ha comportado como si lo fuera. Y por lo menos a mí eso me basta para entender que lleva puesta la camisa negra y que es un asco de persona.
Y visto esto, ahora toca volver a los trastornos de la personalidad del clúster B, en concreto el TLP y el histriónico, que son los que le diagnosticaron a Amber. ¿Qué tienen en común estos trastornos con la psicopatía? Pero bueno, como en este vídeo ya os he dado muchísima información y no quiero saturar más, esta pregunta la responderé en el siguiente vídeo. Y de mientras me gustaría que me dejarais en los comentarios lo que opináis vosotros. ¿Alguien más pensó que Amber es psicópata? ¿Por qué sí? ¿O por qué no? ¿Os cuadran estos diagnósticos? ¿Estáis de acuerdo o seguís pensando que es psicópata? Os leo abajo en los comentarios. Y bueno, amores, muchísimas gracias por llegar hasta el final. Antes de irme, os recuerdo que me acabo de abrir un Patreon y que os podéis pasar por ahí para ver lo que ofrezco y colaborar con el canal. Y bueno, lo mismo de siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle vidilla para que YouTube se lo enseñe a más gente. Y nada, que nos vemos otro día. Un besito, amores.